Hola, cordial saludo, bienvenido nuevamente al Rincón del Químico. En este momento vamos a desarrollar un eje temático relacionado con la nomenclatura de los alquinos, cuyo objetivo fundamental es el de identificar por su estructura y enlace la serie de los alquinos, como también aplicar las reglas de nomenclatura IUPAC para nombrarlos de acuerdo a su estructura. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos constituidos por un triple enlace carbono-carbono. Este triple enlace está formado por dos enlaces pi y un enlace tipo sigma. La hibridación de estos carbonos con triple enlace es sp. Los alquinos son catalogados también como acetilenos, se les da este nombre debido a que son derivados del acetileno, conocido también como alquino, que es el alquino más simple o etino. Su fórmula general es SNH2N-2, lo cual me está indicando que en los alquinos se encuentran 4 átomos de hidrógeno menos que en el correspondiente alcano. En la fórmula general, N tiene valores de números enteros de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y así tenemos, en este caso, que cuando N equivale a 2, eso que es H2 por 2 menos 2 me daría la operación matemática C2H4 menos 2, C2H2, el cual corresponde a la fórmula del etino. Cuando N vale 3, aplicando dicha fórmula tenemos C3H6 menos 2 me daría como resultado C3H4, que en este caso corresponde al propino con 3 átomos de carbono, y así sucesivamente cuando N vale 4 y N vale 5, 6, etc. El acetileno, que es el alquino más simple, se utiliza como combustible en sopletes oxiacetilénicos. Es un gas, podríamos decir así, incoloro, de olor desagradable, que se quema en el aire con flama amarilla y desprende mucho humo. Cuando se le suministra oxígeno puro, la flama cambia a un color azul y se eleva la temperatura. De allí que se utilice en estos casos en la soldadura oxiacetilénica. Tenemos que en cuanto a su nomenclatura se refiere, se nombran en forma similar a los alcanos y alquenos, cambiando el sufijo ano de los alcanos por el sufijo ino, que es el indicativo del triple enlace. De acuerdo a esta nomenclatura, se tienen una serie de reglas según la IUPAC. Estas reglas se pueden expresar de la siguiente manera. Se toma como cadena principal la cadena continua más larga que contenga el o los triples enlaces. Tenemos aquí, por ejemplo, el propino, tenemos el caso del but 2-ino, también llamado 2-butino, en el cual se tiene en cuenta la cadena que tiene el triple enlace. Cuando la cadena se numera de forma que los átomos del carbono del triple enlace tengan el número más bajo como sea posible. Tenemos aquí, en este caso, la posición del triple enlace está entre estos dos carbonos, en el cual la presencia de 4 átomos de carbono, que es el prefijo utilizado característico but, la posición del triple enlace, en este caso que es 2, cuyo localizador en el átomo de carbono número 2, y el sufijo ino, que es el indicativo del triple enlace. En el caso del propino o prop-1-ino, tenemos que el carbono de la izquierda tiene más cerca
al triple enlace. Por lo tanto, va a ser el número 1 en cuanto a la numeración se refiere. De acuerdo a lo anterior, también tenemos que el compuesto but1-ino o butino también, el carbono número 1 es el de la izquierda debido a la aproximación del triple enlace a dicho carbono respecto al carbono que está a la derecha. Por esta razón, el compuesto es but1-ino. Ahora, también se utilizan los prefijos et para indicar los dos carbonos, prop para indicar 3, but 4 y así sucesivamente. Tenemos de acuerdo a lo anterior que el compuesto propino recibe este nombre, repito, debido a la presencia de 3 átomos de carbono, y en este caso se está utilizando el prefijo prop y el sufijo ino para indicar el triple enlace. Lo mismo que para el but1-ino o también llamado butino, tenemos en el carbono número 1 la insaturación o el triple enlace, y but porque me está indicando la presencia de 4 átomos de carbono. Ahora, la posición del triple enlace se indica mediante el menor número como sea posible. Aquí tenemos otro ejemplo característico aplicando esa regla, donde el triple enlace está próximo a este carbono de la derecha, más no al de la izquierda. Por lo tanto, se escoge como número 1 este carbono de la derecha debido a la proximidad que tiene con el triple enlace. En este caso, el prefijo e para indicar los 7 átomos de carbono, el localizador 2 para indicar dónde se encuentra el triple enlace y el sufijo ino para indicar que es un alquino. Ahora, si hay varios triples enlaces, se indican con los prefijos di, tri, tetra, etc. Aquí tenemos un ejemplo característico donde hay 8 átomos de carbono, y en los 8 átomos de carbono están 1, 2, 3, 4 triples enlaces que están en la posición 1, en 3, en 5 y en 7. Por lo tanto, este compuesto es el octa debido a los 8 átomos de carbono, 1, 3, 5, 7, tetra por la presencia de los 4 triple enlace y el sufijo ino para indicar que es un alquino. Ahora, cuando existen dobles y triples enlaces en la misma molécula, se le da el número más bajo como sea posible al doble enlace. Así tenemos un ejemplo característico: E para indicar los 7 átomos de carbono, 1 para indicar la posición del doble enlace, que debe ser con el número más bajo como sea posible, eno para indicar que está el doble enlace en esa posición, 6 para indicar el localizador donde se encuentra el triple enlace. Por lo tanto, el compuesto es el E1-eno 6-ino. Otro compuesto es el siguiente, donde consta de 7 átomos de carbono, de allí el prefijo E. El localizador donde está el doble enlace es el número 2, el indicativo del doble enlace eno, y en la posición 5 está el triple enlace. Por lo tanto, allí está el sufijo ino para indicar que es un alquino. Por lo tanto, el compuesto es el E2-eno 5-ino. Ahora, los sustituyentes tales como átomos de halógeno o grupos alquilos se indican mediante su nombre y se debe especificar el número. En este caso tenemos allí en la posición número 3 tenemos al cloro. Se localiza su número, que es el carbono 3, está el cloro, prop, que es el prefijo indicativo de los 3 átomos de carbono, y el sufijo ino para indicar que es un alquino. Por lo tanto, el compuesto es 3-cloropropino. Otro ejemplo es el 2,5-dimetil X3-ino. Nosotros observamos allí que en la posición 2, como podemos observar, hay un grupo metil, y en la otra, en el 5, ahí está el otro grupo metil. Es decir, hay 2 grupos metil. Por lo tanto, se está utilizando el prefijo di porque hay 2 grupos metil. Y 6 porque hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono que están constituyendo la cadena principal con el triple enlace. De allí el nombre del 2,5-dimetil X3-ino, que me está indicando la posición, el número 3 del triple enlace. Ahora, cuando los grupos funcionales OH
están presentes en la molécula con el triple enlace, se tiene preferencia por en este caso, el grupo OH sobre el triple enlace y se le asigna el localizador más bajo como sea posible a este. Aquí tenemos un ejemplo característico en el cual me está indicando los 5 átomos de carbono que lo constituyen, por lo tanto tiene el prefijo pen. Tenemos en la posición número 4 la insaturación, de allí característica IN, y en el carbono número 2 está el grupo OH, el característico de los alcoholes, en este caso la terminación o el sufijo ol. Por lo tanto, el compuesto es pen 4-in 2-ol. En este otro ejemplo observamos que el OH está más cerca al carbono de la izquierda, por lo tanto, ese sería el número 1. Entonces tendría la posición 3 para localizar al triple enlace característico de los alquinos, but para indicar que hay 4 átomos de carbono y la posición 2, el sufijo ol. Así llamamos el compuesto 3-butin 2-ol. Y en este otro, que también tiene preferencia, en este caso, ahí está el grupo que caracteriza a los ácidos, sería entonces ácido pen, tendría el grupo carbonilo el número 1 allí y tendría 5 átomos de carbono, de allí el prefijo pen. En la posición 4 está la insaturación, el triple enlace y el sufijo oico, que es característico de los ácidos. Así tenemos el nombre completo de este compuesto es ácido pen 4-inoico. Ahora, cuando los alquinos están como sustituyentes, en este caso, cuando actúa como sustituyente, se está cambiando la terminación O por la terminación hilo. En este caso tenemos el primer ejemplo, donde está el ed para indicar, como está como sustituyente, ed para indicar los 2 átomos de carbono, etin, ya no se va a decir allí etino porque estoy cambiando la terminación O por la terminación il o hilo, en este caso etinil. Ciclo porque está la cadena cerrada donde está unido el grupo del sustituyente, aquí en este caso hexano porque es un ciclo de 6 átomos de carbono, por lo tanto el compuesto es etinil ciclohexano. Y en este otro compuesto observamos la posición número 1 y la posición 2 de los carbonos que pertenecen al ciclo. En el 1 está el grupo metil, ahí lo observamos, 1-metil. En el 2 está 1-2, está el prop, que es indicativo de 3 átomos de carbono, in para indicar la insaturación en el carbono número 1, como aparece allí, y ya no va a ser ino acá, sino il o hilo como está allí. Y ciclo hexano porque el anillo es de 6 carbonos, por lo tanto el compuesto es 1-metil, 2-propin, 1-il, ciclohexano. En cuanto a las propiedades físicas se refiere, son muy semejantes a la de los alcanos y alquenos. Básicamente ellos son no polares, son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, como la ligroína, el éter, el benceno, tetracloruro de carbono y algunos alcoholes. Son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición se incrementan al incrementarse el número de átomos de carbono y el efecto habitual de ramificación de las cadenas carbonadas, que también se incrementa en este caso. Los puntos de ebullición son casi los mismos, son parecidos a la de los alcanos y a de los alquenos con el mismo esqueleto carbonado. También tenemos que los 3 primeros términos son gases y los demás son líquidos o sólidos. Aquí en este caso, como por ejemplo tenemos el etino, propino y algunos butinos. Son gases a temperatura ambiente. Los demás son líquidos o sólidos. Y a medida que se aumenta el peso molecular, también se incrementa la densidad del punto de fusión y el punto de ebullición. Y los acetilenos son compuestos de baja polaridad, por lo cual sus propiedades físicas y químicas son muy similares o semejantes a la de los alquenos y a la de los alcanos. Con base en lo anterior, dejamos los siguientes ejercicios para desarrollarlo de acuerdo a las reglas que estamos estipulando y que tenemos como base a la UPAC. Tenemos
los compuestos, en este caso compuestos orgánicos, 6, donde se le dan las correspondientes estructuras para que ustedes les den los nombres de acuerdo a las asignaciones o directrices desarrolladas en este evento académico. Fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Estuvo con ustedes el magíster en Ciencias Químicas, Juan de Dios Casiani Escorcia. Nos vemos en el próximo evento académico.